haciéndote el aguante. Estás escuchando FM 95, ¿era? 88.9. No sé por qué siempre se me cruzan las FMs. Pero también nos estás escuchando por Renuevo Play. Así que déjanos tu saludo, tu mensaje o al 11 23 08 11 35, nuestras líneas de comunicación. Y ya tenemos con nosotros al segundo invitado de esta mañana. La verdad que tuvimos una charla anterior bastante interesante y ahora vamos a tener una un poco más interesante y más profunda, porque vamos a hablar de libros. Y quiero presentar a David González. Él es escritor de 2 libros. La verdad que muy interesante el trabajo que está haciendo. Y te damos la bienvenida, David, a la mesa de Sin Filtro. ¿Cómo estás? Hola Giselle, buenos días. Hola Zaira, buenos días. Un placer para mí poder estar con ustedes. Llegó el día, ¿no? Llegó el día día, se hizo esperar, pero llegó. Y para mí es una bendición y un honor estar en el programa con ustedes. Bueno, muchas gracias. De verdad sé que venís relativamente de lejos, ¿no? No sos de tan cerca, Vos partido ¿no? San Martín, Suárez, Panamericana, venís rápido. ¿Estuvo bien la Panamericana? Está así. Hoy sábado es como que... tenía miedo de más, eso, ¿no? pero Claro. está fluida, sí, llegamos Bueno, bien. genial. Viniste con tu esposa, así que le mandamos un saludo ahí del otro lado. Tenés todos como lados un juntos. manager vos, ¿eh? Claro, Excelente. claro. A excelente. todos lados juntos. Obvio. Hasta la eternidad. Como tiene que ser, me gustó eso, excelente. Sí. Bueno, acá nosotros tenemos en pantalla, no sé si se ve bien, pero tenemos tus 2 libros que hace muy poquito sacaste este que yo tengo por acá, Lejos de la Cruz. Yo he leído el primer libro que vos sacaste, Cerca de Jesús, pero lejos de su corazón. Y por ahí son títulos como que llaman la atención. De hecho, me ha pasado de estar leyéndolo en el colectivo. Te quedaste dormida. No, ¿sabés lo que me pasó? Y fue hace poco porque lo volví como a releer como para tener un poco más fresco, ¿no? Lo que vamos a estar charlando. Y me pasó de que la gente se queda como recalculando en el título. Porque como que... y de hecho una chica me preguntó, ¿no? ¿Qué lees? ¿No? Y entonces le compartía un poquito, ¿no?, lo que estaba leyendo, pero me asombró eso. Por ahí yo a veces leo otros títulos, ¿no?, de libros un poco más, como quien diría, del nicho, ¿no? Y creo yo que el título de por sí genera como un impacto. Tenemos una historia, ¿no?, con eso. Una chica de la iglesia, recién salía el libro, ella estaba profesora de gimnasia, estaban dando clases de pilate, creo que era de pilate, y se acerca una compañera que también daba clases, que es budista, o era budista, no sabemos si ahora tuvo un encuentro con el Señor, y le preguntó, le llamó la atención el título, y esta chica se lo regaló. Era una buena oportunidad de evangelizar. Es muy interesante, ¿no? De verdad, a mí sinceramente me llamó la atención eso. Después obviamente el libro tiene mucho contenido y lo que a mí sinceramente me asombraba, ¿no? Primero que tiene un tono muy pastoral, creo yo, y testimonial, ¿no? Sí. Porque más allá de ser quizás una enseñanza, tiene mucho de lo que te pasó a vos, ¿no? Tu experiencia. Quizás ahora vamos a contar un poco a la audiencia, ¿no?, tu vida, tu trayectoria. Sé que sos maestro en la palabra, que hace muchos años le servís al Señor, que estás casado también hace muchos años y que le sirven junto al Señor. Pero ¿qué pasó, no?, en todo ese trayecto? Ahí vos en el libro contás que es como que el Señor te habla, ¿no?, y te dice, bueno, estás haciendo muchas cosas, pero es como que te desconectaste de alguna manera, ¿no?, del corazón del Señor. Sí, totalmente. El título Cerca de Jesús, pero lejos de su corazón, habla un poquito de mí, ¿no?, de mi historia. Yo siempre, cuando me toca predicar sobre el libro y presentarlo en distintas congregaciones, que gracias al Señor nos ha abierto muchísimas puertas en este tiempo, siempre le digo a los hermanos, a los pastores, que la persona que estaba cerca de Jesús, pero lejos de su corazón, era yo. Y me empiezan a preguntar cómo es eso, porque el título parece hasta como medio contradictorio, ¿no? Y yo siempre le digo que desde pequeño, de los 19 años, desde muy joven comencé a servir al Señor y empecé bien, sirviendo con un buen corazón, pero después mi corazón fue desviándose del verdadero propósito, del verdadero servicio, que es de ese servicio desinteresado, de amar a la persona, de tener un corazón sencillo y humilde, como el corazón de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él siempre mostró ese corazón, pero en un momento yo me comencé a enamorar de los títulos, me comencé a enamorar de que me llamen el líder de adolescentes, el líder de jóvenes, y como esas cosas me gustaban, ¿no? Y de repente empecé a
primero en el sonido, luego en la escuela bíblica. Ya me di cuenta que tenía dones de enseñanza. Después, bueno, liderando a los jóvenes, a los adolescentes, a matrimonios también hemos podido liderar en una corta temporada con mi esposa. Y bueno, obviamente esa temporada fui uno de los predicadores del ministerio, ¿no? Soy predicador, soy maestro de la palabra. Me ocupaba también de dar enseñanzas bíblicas. Entonces la gente venía y me decía: David, recibo de parte de Dios a través de tu vida, ¿no? Y todas esas cosas que están buenas, pero yo me di cuenta que en mi corazón algo estaba comenzando a pasar, ¿no? Cada vez me sentía más orgulloso, más soberbio, más competitivo. También, bueno, el paso por la música, tocando la batería, la guitarra y el bajo, hizo que todas esas cosas yo comencé a amar mucho más lo que hacía para Dios que el corazón de Dios, ¿no? Y bueno, en un punto de mi vida yo creo que el Señor me tuvo que parar en el camino, detenerme y mostrarme que yo estaba lejos de su corazón, y lo hace a través de Isaías 29:13, que es un poquito el versículo bíblico que le da vida al libro, junto con Juan 13:25, y Dios me habló ese día y me dijo: este pueblo se acerca a mí con su boca, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y yo, como predicador, pensé inmediatamente que Dios me estaba dando un texto para predicarle a la iglesia, ¿no? Decir Claro. que bueno, la iglesia se está apartando del corazón del Señor y que bueno que Dios me quiere usar a mí. Y el Señor me dijo: no, te estoy hablando a vos. Wow, tremendo. Vos sos esa persona que te acercás a mí, que me honrás con tus labios, pero no me amás, yo no tengo tu corazón. Qué tremendo. ¿Sabés qué me llama la atención esto? Porque es difícil reconocerlo públicamente, ¿no? Una cosa a veces, y no está mal, ¿no? Que uno, qué sé yo, lo hable con su cierto grupo íntimo, ¿no? Creo que primero arranca por ahí, pero el hecho de después dar el paso de, así como vos que estás presentando y hablándolo, sé que recorres muchas iglesias, de tomar la decisión y exponer eso, ¿no? ¿Cómo lo toma la gente? ¿Cómo lo toma quizás las diferentes comunidades de fe cuando te escuchan hablar de lo que a vos te pasó? Y creo que genera como un impacto, ¿no? Sí. Y se ven identificadas, porque creo que todos llevamos un pequeño fariseo por dentro que quiere salir. El orgullo es parte de nuestra vieja naturaleza, sobre todo cuando Dios nos comienza a usar y vamos creciendo en el ministerio y cada vez tenemos más, somos más visibles, ¿no? La gente nos comienza a ver, nos comienza de alguna manera a aplaudir. Yo siempre cuento que cuando predicaba y la gente por ahí aplaudía en medio vengo de una congregación pentecostal, ¿no? Y aplaudía en medio de la palabra. Yo le decía a la gente: dale gloria a Dios, y por dentro mío decía: qué bien que lo estás haciendo, David, sos un genio, ¿no? Y todas esas cosas estaban en mi corazón y Dios me hablaba, pero yo no quería reconocerlo. Y hoy, cuando me expongo públicamente, porque obviamente cuando el Señor me dice: quiero que escribas un libro, pone ese deseo en mi corazón en el año 2015, para mí era totalmente nuevo. Yo nunca estuvo en mis planes ser escritor. Evidentemente estuvo en los planes de Dios. Yo siempre digo que Dios no cumple nuestros sueños, sino que Él cumple sus sueños en nosotros. Y creo que esto fue un sueño de Dios que se cumplió en mi vida. Y le digo al Señor: ¿pero de qué voy a escribir? Y Él me dice: ¿te acordás cuando te hablé en el 2013 y vos como predicador escribiste un mensaje? ¿Cómo lo llamaste? Y lo llamé cerca de Jesús, pero lejos de su corazón. Todavía yo no había nunca predicado ese mensaje. Y el Señor me dice: ese es el título del libro. Quiero que cuentes tu historia, le cuentes a la iglesia cómo me serviste tantos años sin amarme a mí, desconectado de mi corazón. Y lo primero que yo le dije: Señor, pero me voy a exponer demasiado. Claro. Y me dice: no importa. Me dice: hay mucha iglesia que necesita tu testimonio, necesita escuchar tu historia. Y al principio me costó, pero ahora me pone feliz hablar de este tema, porque hay mucha gente que la está pasando mal. Yo la pasé muy mal teniendo este tipo de corazón. Qué tremendo, qué tremendo. La verdad es que yo creo que mucha gente, a veces, ¿no? Cuando uno escucha los testimonios de otros hermanos, más cuando tiene que ver con algo muy íntimo, muy del corazón, y creo yo que es algo que no estamos tan acostumbrados a escuchar. No sé, tal vez a veces escuchamos otros tipos de testimonios, ¿no? Y que están buenos también, ¿no? Qué sé yo, una persona que el Señor la sanó de una enfermedad, ¿no? Y que va recorriendo a veces diferentes congregaciones contando obviamente su testimonio, personas que salieron de las adicciones, pero yo creo que cuando tiene que ver con el corazón, con la soberbia, con este lado B, ¿no? Que
Yo creo que es algo que impacta muchísimo porque creo que todos tenemos esa, como vos decías recién, ¿no? Es parte del ADN de la naturaleza caída. Sí. Todos tenemos eso. Está escondido, quizás, sí. ¿No? De hecho, yo digo que soy un orgulloso en pausa. No es que lo vencí. No es que diga, uy, ya me recibí de humilde, ¿viste? Claro. Tengo un máster en humildad. No, soy un orgulloso en pausa, crucificado. Y si saco por mi propia voluntad esa pausa, va a salir el viejo David que lastimaba a los demás, claro. Quería a los demás músicos, los humillaba públicamente. Mi señora no me deja mentir, ella era la líder de la alabanza y ella me decía, ¿qué haces? Me estás dividiendo el grupo. Y tuvimos muchísimos problemas en casa, casi perdemos el matrimonio, porque como orgulloso yo no quería reconocer que era orgulloso. Y fue un proceso muy largo. Yo siempre digo que cuento mi historia en una predicación de 50 minutos o en una entrevista de media hora, 1 hora, pero esto fue un proceso de 10 a 15 años. Tremendo. Fue mucho tiempo para que yo lo reconociera y para que Dios comenzara a limpiar mi corazón. Así que trato de mantener todos los días crucificado. De ahí nace un poquito el segundo libro, ¿no? A ese orgulloso que se tiene que quedar en pausa, porque si no va a haber grandes problemas. De hecho, mi señora siempre me dice, ¿cómo está tu corazón ahora que tenés más exposición que antes ahora? Claro, sí. Y yo siempre le digo, mi corazón está bien, gracias a Dios me mantengo bien, feliz, y siempre lo que hago es atribuirle todo esto a la gracia de Dios. No hay ningún mérito humano en ninguno de los 2 libros, no hay nada de mí, si bien el primer libro cuenta un poquito de mi historia, pero yo no soy el protagonista es Cristo, es el corazón de Cristo, y siempre apunta a que el lector pueda conectar su vida mucho más con Cristo, ¿no? Así que no tiene nada que ver esto conmigo, sino con la gracia del Señor. Claro, qué lindo, y también es escuchar y saber que Dios es tan misericordioso y es paciente, que nos da ese espacio y nos dice, bueno, camina, y llega un momento que Dios te va a frenar, ¿no? Muchas veces uno dice, bueno, camino hasta donde se dé, pero de acá en adelante ya tenés que superar esto, y que Dios no se exponga a eso, o sea, es como que saque todo lo oculto y lo exponga a la luz para que Él se glorifique. Es hermoso, me encanta. Sí. Y qué tema esto, ¿no? También de cómo también lidiar, pero con la falsa humildad. O sea, con eso cómo te llevas no digo que te pase, pero sí creo que son 2 extremos, obviamente que no es tan bueno, sí. El de decir, bueno, hay orgullo en mi corazón, pero el otro, no, por ello, porque creo que también hay personas pasando por eso. Si un consejo de estas personas que todo el tiempo es como, no, yo no, pero por dentro es como, yo sé que lo hago bien, pero tampoco me quiero exaltar, ¿no? Cómo tener un equilibrio también, cómo exponer nuestro corazón a Dios para que Él haga. Yo creo que siempre apuntar y mirar a Cristo, ¿no? Él no era ni orgulloso, obviamente no lo era humilde, pero tampoco no tenía una falsa humildad. Él era sencillo, transparente, se mostraba natural, ¿no? Con sus discípulos, con la gente, y pasa un poquito por ahí, ¿no? Apuntar al corazón de Cristo, conocer las Escrituras, leer una y otra vez los Evangelios, leer la vida de los apóstoles, cómo ellos lidiaban con el orgullo. Pablo decía, cada día muero, ¿no? Evidentemente había mucha exposición, tenían ellos. Imagínate, no había lo que hay hoy como las redes sociales, la tecnología, pero en su momento eran como rockstar, ¿viste? Eran súper conocidos en él. Sin embargo, ellos siempre se mantuvieron con un corazón sencillo, humilde, transparente, al punto de dar su propia vida por amor a la cruz, ¿no? Creo que eso se trata un poquito el segundo libro que habla. Yo siempre conecto el primer libro, porque el primer libro, vos, Giselle, que lo leíste, sabés que arranca con la historia de la última cena de Jesús, entre Juan y Judas, porque el Espíritu Santo me habla. Me dice, mirá cómo 2 de mis discípulos estuvieron cerca de Cristo, cerca mío, y cómo uno tenía su corazón conectado y el otro completamente desconectado. Y yo empecé a estudiar este tema, a meterme en las Escrituras de manera profunda, y me di cuenta que el único discípulo que estuvo a los pies de la cruz, o casualidad por así decirlo, fue aquel que estuvo más cerca del corazón del Señor. Entonces, evidentemente no podemos amar la cruz si primero no amamos su corazón y no tenemos una relación real con Él, genuina y transparente, al punto de decirle, Señor, tengo muchos problemas en mi corazón, necesito ayuda, ¿no? Tremendo. Mira, justo hablando de eso, yo me anoté acá una cita que por lo menos a mí me interesó. Dice, estar al lado no es lo mismo que estar cerca, ¿no? Vos jugás o haces referencia, ¿no? A que no es lo mismo, decías, ¿no? Recién la última cena, había mucha gente
cerca, sentado, ¿no? Al lado de Jesús, como en el caso de Judas, y después estaba Juan, ¿no? Y esta comparación que vos haces, ¿no? De que uno estaba así cerca, pero el otro quizás tenía una relación, ¿no? íntima con el Señor. Y me gustaría que quizás nos hables un poco. Yo sé que hay mucha gente del otro lado que tal vez sí viene, se congrega, lee la Biblia o hasta tiene cursos bíblicos, pero quizás no logra todavía, ¿no? esa intimidad, esa comunión con el Señor. Sí, de hecho siempre me preguntan a mí y me dicen, ¿cómo me doy cuenta que estoy cerca del corazón de Jesús, ¿no? O que estoy lejos del corazón de Jesús. Bueno, para darse cuenta es, bueno, cuando empieza el orgullo, la competencia, los celos, la envidia, nosotros nos damos cuenta, ¿no? Porque el Espíritu Santo trabaja en nosotros, lo que pasa es que no lo queremos escuchar. Cuando a mí Dios me habla sobre este tema, yo primeramente lo negué completamente. Yo le dije, Señor, yo no soy esa persona, te equivocaste. Mirá el orgullo que tenía y le estoy diciendo a Dios que se está equivocando. Por primera vez en la historia de la humanidad te equivocaste. Y el Señor me dijo, no, vos yo conozco tu corazón, conozco lo profundo de tu corazón, sé que no me lo rendiste. O un día me lo rendiste, pero lo volviste a tomar. Ese es el gran problema de que nos pasa a nosotros, ¿no? Que le entregamos a los pies de la cruz nuestra vida al Señor, pero con el paso del tiempo, de los años, con el trajín de la vida, volvemos a tomar el gobierno de nuestro corazón, ¿no? Y decimos, yo siempre digo que le cantamos canciones de amor a un Dios que no amamos, porque bueno, todo el mundo canta, vamos a cantar es fácil, pero rendirle el corazón es otro tema, ¿no? Y yo siempre digo y que Judas y Juan, comparando un poquito con ellos dos, y esto le va a servir mucho a la gente, los dos estuvieron cerca de Jesús, ¿no? Físicamente, los dos tenían muchas cosas en común, eran llamados por el Señor, apóstoles, predicaban el Evangelio. Si te pones a pensar, también Judas echaba fuera demonios, sanaba enfermos, o sea, todos los dones estaban activados en su vida, pero su corazón estaba desconectado, ¿no? De hecho, Juan 13:2 dice, y cuando cenaban, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas el propósito de entregar a Jesús. O sea, la escritura es totalmente clara. Y yo creo que Satanás ganó el gobierno de su mente, de su corazón, poco a poco, a pesar de que él estaba al lado del pan de vida. Y acá viene el punto, ¿no? Juan, por otro lado, comía del pan de vida todo el tiempo, ¿no? Los dos escuchaban los mismos sermones, los mismos mensajes, cantaban las mismas canciones, como nos pasa a nosotros, ¿no? En las reuniones, pero uno le había rendido su corazón, comía del pan de vida. Y yo siempre le digo a la gente, ¿cómo vos te das cuenta que tenés tu corazón cerca de Jesús? Y bueno, porque pensás como Jesús piensa, hablás como Jesús habla, reaccionás como Él reacciona, vivís como Él vive, perdonás como Él perdona y sobre todas las cosas amás como Él ama. Y siempre le digo, si te cuesta pensar, hablar, vivir, reaccionar, perdonar y sobre todo amar como Cristo amas, evidentemente estás comiendo del pan equivocado, ¿no? No estás comiendo del pan de vida. Y eso es un buen punto para que la gente se pueda dar cuenta si está cerca de su corazón o no. Tremendo, ¿no? Me quedaba pensando porque en este libro, ¿no? En este primer libro, vos haces referencia a muchos personajes bíblicos. Yo pensaba en uno en particular, ¿no? Que vos nombrás, que es el caso de Jacob. Creo que es traer. Yo sé que hay muchas personas que dicen, pero eso pasó hace tanto tiempo, ¿no? Y cuando uno lee las escrituras, y para nosotros que vivimos en el tiempo de la gracia, ¿no? Y en el tiempo del nuevo pacto, cuando miramos, ¿no? Las historias de los personajes bíblicos, nos hablan de la condición de nuestro corazón, justamente, ¿no? Y muchas veces tenemos como ciertos disfraces que nos vamos poniendo, y vos hablás de esto y me encantaría que puedas hacer un mini desarrollo, porque entiendo que muchas veces a mí me ha pasado puntualmente de ponerme ciertos disfraces, ¿no? Porque bueno, no quiero que se den cuenta de mis miserias y todo eso, prefiero que me vean bien, ¿no? Me acuerdo hace unos años un pastor me había dicho, a un siervo de Dios no lo pueden ver mal, ¿no?
Terrible, sí. Vos siempre tenés que estar bien, me dice, porque te debes a la gente. Y eso me lo dijo, yo era muy chica y crecí con eso, ¿no? Crecí con ese disfraz de tener que decir, no, yo siempre tengo que estar bien, no me puedo permitir llorar, no me puedo permitir pedirle a alguien oración, ¿no? Entonces creo que hay mucha gente a veces enredada en estas cuestiones. Sí, yo le dedico 2 capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 3 le puse como título Las apariencias de estar cerca. Parece que estoy cerca, pero no lo estoy. Parece que lo amo, pero en realidad no lo amo. No, hace poco estuve compartiendo una predicación con los jóvenes en una iglesia y yo le decía, el título del mensaje era ¿lo amás o solo parece que lo amás? Porque él se da cuenta realmente cómo está tu corazón, ¿no? Y eso es lo que me pasaba a mí. La gente creía que yo amaba a Cristo, la gente creía que yo era espiritual, la gente creía que yo tenía una vida en santidad, una vida íntegra, pero en realidad tenía un montón de problemas en mi mente, en mi corazón, tenía miles de tentaciones, no podía parar mi mente, no había manera de pararla, de los pensamientos que tenía que desagradaban a Dios. Y yo me comencé, para no perder mi lugar, el lugar que yo me había ganado, entre comillas, en el ministerio, para no perder ese lugar como predicador, como maestro, como músico, me comencé a poner disfraces, ¿no? Era un hipócrita. Y es increíble lo que es la Biblia porque está todo conectado. Cuando la gente me dice, bueno, pero lo de Isaías 29 pasó en el Antiguo Testamento. Nosotros estamos en el tiempo de gracia. Digo, sí, bueno, vamos al Nuevo Testamento y vamos a encontrar a Jesús, la palabra hecha carne, la palabra viva, tomando Isaías 29:13 y diciéndole las mismas palabras a los fariseos. Nada más que agregó una palabrita mucho más fuerte, mucho más contundente, que es hipócritas. Ustedes son unos hipócritas. Dicen amar a Dios, pero no lo aman. Dicen amar a la gente, pero no la aman. Solo se aman ustedes a sí mismos, ¿no? Y ese es el punto, la hipocresía y las apariencias, es decir, yo me amo a mí mismo y me comienzo a poner, como decías vos, siempre estoy bien, siempre estoy contento, tengo el matrimonio perfecto. Nosotros teníamos miles de problemas en casa, miles de discusiones al punto de separarnos. De hecho, tuvimos una semana separado porque cuando ya no aguanté más les tuve que contar esto a mi pastora y ella recomendó distancias en una semana para pensar a ver qué pasa. Entonces eran apariencias y las apariencias casi me cuestan todo, me cuestan mi ministerio, mi matrimonio, mi familia. Entonces yo le digo a la gente, no aparentes más, sé genuino y transparente, por lo menos con el Señor, y después buscaste un buen líder, alguien que te entienda, que haya pasado por lo mismo, que haya sido procesado, que conozca de lo que es estar roto y ser restaurado por el Señor, ¿no? Porque tenemos mucha gente rota pero disfrazada de que todo está bien, ¿no? Y ese es un grave problema hoy en la iglesia. Sí, totalmente. Tremendo. Y en ese proceso te pasó de encontrar, obviamente, alguien que te escuche, pero alguien también que no te haya quizás recibido de la manera correcta. Era muy reservado y cuidadoso con quién hablar porque venía de una iglesia más o menos como la que decís vos, ¿no? Imagínate. Yo decía, le digo a mi pastor que tengo estos pensamientos, le digo y automáticamente, porque lo he visto, o sea, he visto gente contar problemas o caer en ciertos pecados y la gente sentarse automáticamente. Yo no quería alargar mi poder, ¿no? El leproso de la comunidad parecería, ¿no? Claro, tal cual. Entonces no me generaban confianza. Tenía... hoy por hoy estoy en otra congregación, no pues por eso puedo hablar libremente de esto, pero el liderazgo en general no me generaba confianza, así que me sentía muy solo, extremadamente solo. Mi esposa intentó ayudarme, pero hasta cierto punto, porque yo obviamente no podía ayudarme, no podía entrar a mi corazón, no solamente lo pudo hacer el Espíritu Santo. Así que llevó un proceso de muchos tiempos, muchos años, para que el Señor comenzara a sanarme, y creo que en un momento fui transparente, cerré mi habitación y le dije, voy a orar cosas que si la orara en público, en cualquier iglesia me echarían. Claro. Me echarían de cualquier liderazgo, dejaría de predicar, dejaría de enseñar, dejaría de tocar. Y ese es el grave problema, ¿no? No podemos confesarnos unos a otros nuestros pecados y entonces no podemos encontrar sanidad. Totalmente. Creo que es re clave lo que estás proponiendo, ¿no? En los escritos que tenés, porque hay todo un proceso, ¿no? En el hecho de cuando alguien puede encontrar un lugar seguro, ¿no? Para hablar y exponer lo que le pasa, y a veces es muy difícil poder encontrarlo, y yo creo que
que cuando uno lee las escrituras y vos ves cómo las iglesias del primer siglo eran, ¿no? Esa comunidad de hermandad donde no se tapaba el pecado, obviamente, pero sí había un acompañamiento, un caminar juntos, y de repente 2000 años después uno ve que a veces esas cuestiones, por simplemente el hecho de sostener nuestros títulos y nuestras cosas, es como que queda un poco al margen lo que nos pasa adentro, ¿no? Y poder encontrar un lugar, no hablo solamente de alguna institución o congregación en sí, sino a veces hasta nuestros hermanos, ¿no? Que creo que el llevar el yugo del otro, ¿no? Como dice, creo que era Santiago que hablaba de esto, ¿no? Así cumplimos la ley del Señor, dice, ¿no? Sí. Creo que es fundamental el hecho de ser empáticos con el otro, ¿no? A veces uno piensa, y me ha pasado muchísimos, he tenido muchas conversaciones con un montón de personas que a veces me cuentan esto, ¿no? No encuentro a alguien en quien confiar, en quien abrir mi corazón, porque a veces pensamos que es solo dar cuentas, ¿no? Bueno, tengo que rendir cuentas, pero yo creo que el hecho del discipulado no es solo una rendición de cuentas, sino es una amistad, ¿no? Es caminar en familia, es encontrar a un hermano o a una hermana y poder hablar, tomar un mate, tomar un café, ¿no? Bajarnos un poco a veces de nuestros pedestales a donde estamos y poder ser sinceramente personas sencillas y que le transmitimos o compartimos el Evangelio desde ese lugar, no desde nuestra posición, sino desde el Evangelio, ¿no? Yo creo que nada tapado sana, ¿no? Cuando tenés una herida y la tapás y está infectada, eso no va a sanar. Los médicos te dicen que tenés que ventilar la herida y nada tapado sana, ¿no? Y ese es el problema, se tapan muchas cosas. La gente lo hace por miedo, ¿no? Porque, no, como decíamos antes, no quiero perder una posición que tanto me costó, que tantos años que vengo trabajando. ¿Qué van a decir? No me van a invitar a predicar en ningún otro lado. Entonces, lo que usamos, intentamos tapar todo el tiempo esas cosas, tapar la mugre que hay en nuestro corazón, y Dios no puede trabajar, ¿no? Hay un pasaje que a mí me impacta, que es Proverbios 23-26, que dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y yo siempre digo que cuando uno lee la Biblia tiene que también fijarse cómo está escrita, ¿no? El orden de las palabras. Si damos vuelta el versículo, parecería ser lo mismo, pero no lo es. Y hay mucha gente que pone su énfasis en la segunda parte del versículo: miren tus ojos por mis caminos, claro, y se involucra en los caminos del Señor, ¿no? En el ministerio, en el servicio, en el dar, pero luego se olvida de lo más importante, de darle el corazón, de rendirle el corazón al Señor, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso. La Biblia dice: primero quiero tu corazón, quiero todo el gobierno de tu corazón y después yo te voy a usar. Y eso me pasó un poquito a mí, ¿no? Cuando yo le rendí todo mi corazón, Dios comenzó a abrirme puertas que yo no me imaginé nunca, ¿no? Para que tengan idea, llevo 30 años predicando el Evangelio. Y en 28 años y medio solo he podido predicar en 3 congregaciones que no hayan sido donde yo me congregaba, y ni siquiera era el plan A, era el plan B, porque el pastor no podía ir, ¿viste? Entonces yo no puedo ir, el evangelista tampoco, y bueno, pobrecito, mandá a David, que tiene una gana de predicar bárbara, ¿viste? Pero tenía grandes problemas en mi corazón, y cuando yo le rendí todo al Señor, le dije: no quiero, te entrego todo, ¿no? Todos los dones que me los regalaste, te los devuelvo. Porque el Señor me decía: dame tu corazón, dame tu corazón. Y un día, en un momento de adoración, Él me dijo: si vos no predicaras nunca más, si vos no enseñaras nunca más, ¿me seguirías adorando? ¿Me seguirías cantando? Y yo dije: cantar es fácil, te voy a seguir cantando. Pero el Señor siempre va más profundo y me dice: si no predicaras nunca más, si no enseñaras nunca más, si yo te quito los dones que yo te di, ¿me seguirías amando? Y ahí es el punto, ¿no? Seguir amando al Señor. Entonces cuando yo le dije: Señor, no te puedo mentir porque conoces mi corazón. Y cuando le dije: sí, te voy a seguir amando, aunque no haga nunca más estas cosas. Todavía el libro no había salido, estaba en proceso de edición. Ahí se comenzaron a abrir las puertas y hasta el día de hoy, en 1 año y medio, llevamos 90 congregaciones. Wow, así que evidentemente está Dios en el asunto, y yo siempre me quedo tranquilo que es Dios, que no soy yo. Lo único que hago yo es contar mi testimonio, el resto lo hace el Espíritu Santo. Amén. Me acordé del Pedro, ¿me amas? Yo sí te amo. Es muy interesante ese pasaje. Hace poco también bueno, la prédica: lo amás
o parece que me amás está fundamentada en ese pasaje, ¿no? Porque yo siempre me llamó la atención que Jesús no habla del error de Pedro, no habla de la traición de Pedro, no le pregunta si quieres todavía seguir siendo apóstol, si todavía tiene sueño de ser un predicador, simplemente le está diciendo que él era suficiente, que si lo amaba, ya está. Qué bárbaro. Hay otra cosa que te quería preguntar, porque vos haces referencia a que a veces uno tiene sueños, ¿no? Pero son como sus sueños y quizás no los de Dios, ¿no? Hablas un poco acerca de esto y a veces nos confundimos por ahí, ¿no? Es como que pretendemos poner nuestras cosas por delante, ¿no? Sin a veces consultar a Dios quizás, o sin dejarse guiar por el Espíritu. Creo que eso es sumamente peligroso. Sí. Y después la otra cuestión es que también nos vamos como a los polos opuestos, o somos así, o si no, el otro extremo es, no, a mí Dios no me puede usar, no, yo no puedo dar nada, no, mirá si Dios a mí me va a elegir, ¿no? Y yo pensaba eso, yo en un momento ya dije, tiré la toalla, ¿no? Dije, Dios nunca me va a usar a mí. Y el Señor usó una hermana que nosotros hemos nuevito en la congregación que estamos ahora en Casa de Dios, en Villa Ballester, que aprovechamos y mandamos saludos a nuestros pastores, Paula y Enrique Ruloff, que nos apoyan en todo esto, más sobre todo mi pastor es escritor, editor del libro, escribió el prólogo, así que él está muy feliz con toda esta etapa, y de hecho cuando yo le digo cómo es el título del libro, él se queda impactado también, ¿no? Y dice, quiero saber de qué se trata esto, ¿no? Y él dice en una parte del prólogo, dice, ustedes cuando lean el libro van a conocer a David, o sea, van a conocer un corazón procesado, ¿no? Claro. Y que esa es la idea, que Dios procese tu corazón. Y yo pensé que ya mis sueños de poder ser de bendición, porque a ver, tengo que ser 100% honesto y franco, mis primeros sueños no eran ser de bendición, era yo ser reconocido, yo pisar ciertas plataformas, que la gente me vea a mí, ¿no? Por eso me puse a tocar música. Recuerdo que no había músicos en la iglesia y yo quería estar todo el tiempo en la plataforma, no me alcanzaba con predicar 1 o 2 veces al mes. Dije, bueno, esta es la mía, me empiezo a estudiar música. Me acuerdo que a un amigo lo llamé, a Esteban Cubista, que nos conocimos, y le digo, enséñame a tocar batería. Y me empezó a enseñar, y después en las clases de batería parecían un consultorio de psicología, ¿viste? Yo le contaba mis problemas, y ahora que lo recuerdo, es verdad, una de las personas que encontré fue Esteban Cubista, para contarles estas cosas, ¿no? Pero fíjate, fuera del ámbito de mi congregación, ¿no? Fuera del ámbito, él me dio esa confianza para yo contarles ciertas cosas. Todo no le conté, pero algo así. Y yo siempre digo, Dios no cumple tus sueños, Dios cumple los sueños de Él en nuestros corazones, ¿no? Porque yo nunca tuve el sueño de ser escritor. Cuando vos entrevistás a un escritor, ¿qué es lo primero que le preguntás? ¿Soñabas con esto? No, no soñaba con esto. Es pura gracia de Dios. Por eso siempre recalco una y otra vez que no hay nada de mí, no se trata de mí, se trata todo de Cristo. Wow, creo que es lo más importante, ¿no? Cuando uno tiene ese enfoque, porque los ojos de nuestro entendimiento son alumbrados, ¿no? Cuando lo miramos a Él, y en definitiva todo se trata, ¿no? De Él, y creo que, bueno, el Señor te ha dado dones muy, muy valiosos, ¿no? Creo que una de las cosas que es muy importante, el hecho de poder escribir, de que el libro tiene algo especial, ¿no? Es como a veces cuando hablamos de la radio, ¿no? Está bien, a mí me encanta el streaming, pero sí que la radio tiene algo, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema de los libros, ¿no? Es algo que va a quedar. Yo tenía un profesor que me decía, ¿no? Que los libros quedan de por vida, ¿no? Yo puedo tener un libro que, qué sé yo, después lo puede llegar a leer, no sé, un nieto, por ejemplo, ¿no? Alguien de otra generación, y lo encuentra y se encuentra con este mensaje encapsulado en el tiempo. Tal cual, ¿no? Porque algún día nosotros nos vamos a ir, yo no voy a estar acá, el libro va a quedar, y quizás algún día el Señor bendice a una persona a través de mi historia. No me voy a enterar nunca, no voy a necesitar escribir más libros, porque voy a estar con la palabra viva, voy a estar con el Señor, así que no voy a necesitar ya más escribir, lo voy a conocer en persona a Él. Así que me parece fascinante lo que estás haciendo, tu ministerio con tu familia. No sé, Sai, si vos querés tener alguna pregunta más, algo más que quieras consultar, preguntar, agradecer,
comentar? No, saben que justo el otro día estaba viendo una prédica de Itiel Arroyo y comentaba estas cosas que quizás a uno le pasa y que tiende a ocultar, porque el enemigo nos lleva a ocultar, ¿no? Al decir, bueno, no te expongas tanto, no le digas o decir esta verdad a medias, ¿no? El decir, bueno, capaz que le resto importancia a lo que realmente importa. Pero bueno, también qué importante es decir la verdad completa. O sea, cuando quizás buscamos ayuda, cuando quizás queremos ir a Dios, cuando decimos, bueno, Dios, mira, es esto, pero decirlo completo, o sea, con el punto, con el coma, con lo que realmente yo pienso, con el decir, Dios, necesito que vos me digas qué es lo que pensás vos. Obviamente la palabra es viva y eficaz, pero también el decir, Dios, necesito que vos de alguna manera hagas algo con este corazón, ¿no? Y también pienso en David, que David decía, examiná mi corazón, Señor, porque, o sea, el corazón es engañoso. ¿Cómo voy a conocer yo a mi corazón que es engañoso? Y qué lindo saber es que podemos correr al trono de gracia, hallar ese oportuno socorro en la tribulación y decirle, Dios, acá estoy y necesito y me expongo sin nada y para que tu luz entre y entre esos lugares bien ocultos donde el enemigo todo el tiempo es como, no, qué vergüenza, ¿cómo vas a pensar eso? No, qué vergüenza, ¿cómo esto? ¿Cómo el otro? ¿No? Pero bueno, Dios no se avergüenza de nada y me encanta que podamos tener a ese Dios de decir, bueno, Dios, acá estoy. Sí, es maravilloso. A mí uno de los pasajes que me impactan es Proverbio 4:23, que la mayoría de nosotros conocemos la versión de la Reina Valera que dice que sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de él mana la vida, ¿no? Pero la NTV es impactante, dice sobre todas las cosas cuida tu corazón, o sea, responsabilidad nuestra, es mi responsabilidad cuidar mi corazón porque tu corazón determina el rumbo de tu vida. Y eso es exactamente lo que pasó con Judas y con Juan, ¿no? Juan cuidó su corazón y termina el libro de Apocalipsis diciendo que él estaba en el día del Señor, adorando al Señor en el Espíritu. Y un poquito eso le vamos a hablar a los chicos en esta noche en la confraternidad de jóvenes acá cerquita en Don Torcuato, ¿no? Pero Judas terminó ahorcado, muerto, o sea, perdió todo. No pudiendo entender que Jesús estaba muriendo por él, no entendiendo la gracia de Dios, corrió al lugar equivocado, al templo, a la religión, a gente que no lo pudo ayudar. Y es un tema cuando nosotros como líderes no podemos ayudar a los demás, ¿no? Pero si primero no morimos a nosotros mismos, si no reconocemos que estamos rotos, que necesitamos del Señor y que lo único que somos, todo lo que tenemos, lo que hacemos, pura gracia del Señor. Yo miro la Biblia y veo a un Pablo diciendo todo lo que tengo es basura por ganar a Cristo, todo es pura gracia del Señor. Entonces digo, ¿quién soy yo para decir, para creerme que soy algo, ¿no? Entonces cuando voy a la palabra y miro a Jesús, la vida de Cristo impacta mi corazón y cuando cuido mi corazón puedo ser esa persona de bendición para la iglesia de Cristo. Impresionante, la verdad que te agradecemos un montón que hayas venido, que hayas tenido el tiempo de poder charlar con nosotros. Quisiéramos saber dónde podemos conseguir tus libros. Sí, es fácil acá en Argentina, es fácil. Pueden contactarme por las redes sociales. Mi Instagram es David González, las 2 veces con Z, porque hay algún González con S, mal anotado por ahí, pero no es con S. David González, las 2 veces con Z, .76, ese es mi Instagram. También pueden contactarlas a ustedes y cualquier cosa ustedes le pasan mi número de teléfono. En Facebook como David González, que encontrar un González en Facebook es complicadísimo porque hay millones, pero bueno, en Instagram es más fácil. O si no, puedo dejar mi WhatsApp, mi número. Por supuesto, sí. 11 62 56 05 33. Bueno, 11, ahí 62. lo agregamos al chat, si querés. Repetilo de nuevo y ahí te lo van a estar agregando. 11 62 56 05 33. Me escriben por WhatsApp, le mandamos material gratuito del libro, 2 capítulos en PDF para que lo puedan leer, si le gusta o no. Hasta ahora le gustó a todo el mundo, ¿no? O sea, nunca tuvimos, pero bueno, por ahí algún raro que no le haya gustado el libro, ¿no? O que mi señora me dice, a veces ciertas puertas se nos han cerrado porque el título es impactante, claro, ¿no? Y es como una patada en el pecho el título, ¿viste? Sí. Pero bueno, nos pueden escribir, le mandamos material gratuito, entrevista para que puedan conocer el libro. De hecho, le aviso chica que voy a usar también esta entrevista para publicitar el libro, para que la puedan conocer a ustedes también. Y fuera del país, por Amazon.
Okay. Sí, en formato físico o digital. Lo encuentran a los 2 libros por Amazon. Bueno, genial, ahí tienen toda la info, lo pueden invitar también si quizás quieren, no sé, dar un taller, un campamento, conferencia, bueno, lo que sea. Vos estás ahí disponible para servir al cuerpo de Cristo, así que la verdad que encontrar personas con ese corazón es súper valioso. Te agradezco de verdad, sé que el Señor ha puesto un mensaje en tu corazón y lo estás transmitiendo, y eso es muy valioso, como decía recién, y gracias por la charla. Sé que quizás habíamos ahí tratado de programar, creo que desde principio de año, sí, ¿no? Más o menos, en verano creo que en el verano nos encontramos ahí con él y con su esposa, y se dio recién casi fin de año, ¿no? Sí. Nosotros también estamos terminando acá la temporada y yo estaba pensando hace unos días y digo, lo tengo que invitar a David, así nos viene a compartir su libro, así que muchas gracias, de verdad. No, muchísimas gracias a ustedes, un placer poder conocerlas, estar compartiendo este tiempo. Gracias por el corazón que tienen, sigan así, que Cristo se pueda ver en ustedes cada día, que el corazón de Cristo pueda crecer en ustedes, y eso es lo más importante de todo. Así que me he sentido súper cómodo en familia, y siempre digo que una de las cosas que me está regalando estos 2 libros es poder conocer tanta gente linda de Dios, que cuando uno va a un lugar va a bendecir supuestamente, ¿no? Que lo hace, pero yo me llevo el doble, el triple, 100 veces más de la bendición de Dios, de poder conocer tanta gente que ama al Señor. Bueno, muchas gracias. Le pedimos a David. No sé si tenemos mensajes. Sí, tenemos seguramente un mensajito. Saludos. Acá dice: qué bendición, hermano, ser sincero con uno mismo. A Dios nadie lo puede engañar, dice, y Dios a la gloria, ¿no? Y bueno, obviamente dándole gloria a Dios. Saludos acá a ver a Alicia, que nos estaba mandando un mensaje de tempranito. Después Fer, bueno, nos preguntaba cómo adquirir el libro, ahí ya le dimos la información. Dice, muchas gracias por la enseñanza, el programa está buenísimo y escuchar su testimonio me bendice. Creo que muchos nos pasó eso, dice, ¿no? Esto, y me sentí identificada cuando me decían a mí también fingir que está bien porque sos un líder, ¿no? Dice, no puede mostrar estar mal o sentirme mal, pero wow, tremendo, gracias por estar ahí, ¿no? Cuánta gente identificada también del otro lado, así que saludos a los que nos están escuchando. Bueno, genial, hay mucha gente, David, te contamos del otro lado, así que para nosotros también es una gran bendición poder conectar con vos, que te quedaste un sábado, te levantaste temprano, ¿no? Y hasta casi las 12 del mediodía y todavía están ahí, así que gracias de verdad por compartir esta mañana con nosotros. Gracias, David, gracias a tu esposa también por venir. Gracias, Zaira. Y antes de irnos, simplemente yo quiero reflexionar un poco, ¿no? Acerca de todo lo que venimos hablando hace un momento. Zaira, vos mencionabas un pasaje que yo estaba meditando hoy a la mañana, y más que nada con todo lo que íbamos a estar hablando, y pensaba justamente en lo que dice el autor, ¿no?, de Hebreos en su carta en el capítulo 4. Bueno, habla de muchas cosas, y una de las cosas que a veces resaltamos es el hecho de la espada del espíritu, ¿no? Esto que divide el alma del espíritu, ¿no? Y a veces uno no puede captar, no puede entender ese trabajo del espíritu. A veces pensamos que lo tenemos que hacer nosotros. Por eso todo este tema a veces de ponernos disfraces, de querer aparentar cosas que no somos, porque pensamos que lo tenemos que lograr nosotros. No nos ponemos en una carrera que quizás no es la correcta. Y cuando el espíritu viene y es una obra que la hace directamente él, no sabemos, me gusta cuando Juan dice, el viento sopla y no sabemos de dónde viene, pero la obra la hace completa, ¿no? Y el autor de Hebreos dice justamente esto, ¿no? Que el espíritu es esa espada que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y hace esa tarea de dividir lo más imposible, ¿no? El espíritu del alma. Y esta tarea y esta obra es sumamente espiritual y solamente se pudo lograr a través del sacrificio de Cristo. Y pensaba y seguía leyendo, ¿no? Casi el final. Y sé que es un pasaje súper conocido porque el autor dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y sabes que yo mientras hoy meditaba en esto me acordaba quizás de una escena, ¿no?, del Antiguo Testamento cuando Esther tiene que enfrentarse y entrar al trono de Asuero. Y ella dice algo ahí en el capítulo 4, verso 11, ¿no?, de Esther. Dice, pero si yo tengo que entrar y no fui llamada en 30 días, me van a matar.
¿no? El hecho, en los antiguos, el hecho de entrar al trono del rey, no todos tenían acceso, no todos podían, tenían que ser llamados. En el caso de Esther, que estaba en Persia, había una ley, ¿no? Y la ley era inamovible. Quizás hoy hay leyes que se pueden modificar, se tarda un poco, ¿no? Pero se pueden modificar. En aquel momento no, una ley se tenía que respetar. Y la ley era: nadie puede entrar al trono sin ser llamado, o a menos que el rey le extienda el cetro, ¿no? En el caso de Esther, nosotros sabemos que ella se expone a una situación para salvar a su pueblo, entra al trono, y en ese momento que va a entrar y ella dice: voy a perder la cabeza, el rey Asuero le extiende gracia de alguna manera, ¿no? Y yo pensaba en esto y pensaba en muchas veces en mi persona, en el hecho de pensar a veces que cómo entro al trono de la gracia, pensando que tengo que hacer ciertas cosas, o tengo que guardar ciertas cosas, o tengo que tener una vida, ¿no?, que más o menos, y sin embargo en ocasiones he perdido de vista el hecho de que hoy hay gracia, de que así como dice el autor de Hebreos, ¿no?, acércate confiadamente porque hoy entramos por gracia, hoy es libre, hoy todos pueden entrar siempre y cuando pongan su fe en Jesucristo, ¿verdad? Y pensaba en esto, en esta contradicción quizás de Esther diciendo: no puedo entrar porque voy a morir. Y pensaba en que nosotros no podríamos entrar al trono de la gracia si no hubiese la cruz, si no hubiese existido la cruz, porque la cruz quitó ese impedimento, ¿verdad? Porque ¿qué hace la cruz hoy en nosotros? Justamente mata todo lo que no es Cristo en nosotros. Y qué importante es entender el aspecto, ¿no?, sustitutivo que tiene la cruz, pero también inclusivo, porque Cristo me incluyó en su muerte. Pablo dice en Gálatas 2:20, ¿no?, porque estoy crucificado juntamente con Él. ¿Qué quiere decir? Que yo morí la muerte de Cristo, pero también resucité cuando Él resucitó, ¿no? Entonces, ¿por qué puedo entrar libremente al trono de la gracia? Porque ya no vivo yo. Entonces, cuando uno entiende esta realidad, cuando los ojos, ¿no?, de nuestro entendimiento son abiertos, cuando se caen los velos y uno puede ver esta realidad, yo creo que lo único que uno tiene que hacer es correr hacia esa realidad, ¿no? Poder vivirla sin apariencias, sin engaños, sin máscaras, sin filtro, ¿no?, como nosotros hablamos acá, que sean las cosas como son, que podamos ser realmente cristianos que muestren a Cristo, que son cartas leídas. Así que, amigos, muchas gracias por quedarse con nosotros. Recordá que tenemos un montón de actividades en Renuevo. Entrá en el canal de difusión, ahí te va a salir todo el calendario de la iglesia, y nosotros nos vemos el próximo sábado por aquí, por Renuevo Play. Esto fue Sin Filtro, las cosas como son. Chau, chau, que tengas un muy buen fin de semana.